Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Jill Dangerous Queen. Queen dejó escapar un suspiro, su delgada mano se posó en el hombro de Bonita. Nunca me has decepcionado, aunque la negociación de hoy no salga bien, siempre eres increíble para mí. Quiero ser un mejor, quiero ser alguien digno para ti, Queen. Bonita dijo eso sin poder contenerse, por supuesto, Queen escuchó cada palabra. Su rostro permaneció serio, sereno, sin preguntar nada más, y en silencio abrazó a su amada. Ser una chica testaruda ya es suficiente. Ni hablar, ser una chica testaruda es agotador. Quinn rió suavemente, sabía exactamente a qué se refería Bonita con agotador, pero no podía evitarlo. Bonita le respondió de maravilla, sobre todo durante sus juegos de roles, y sinceramente parecía disfrutarlo. Estás cansada, pero nunca te has rendido, ¿verdad? ¿No eres tú quien debería ceder ante mí? Eres adorable. Si no fuera por el trabajo y las responsabilidades que le esperaban, Quinn habría castigado a su adorable novia. En cambio, solo pudo liberarse de la única manera disponible en ese momento, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Bonita, apagando la estufa y atrayéndola hacia ella en un beso. Bonita es un sonido completamente desprevenida. Los besos de Quinn siempre la hacían temblar. Conocía todas las debilidades de Bonita, dónde y cuándo. Y Bonita se derretía en los brazos de su amada. Para, tengo que ir a trabajar. Es exactamente por eso que te estoy recompensando. Bonita no pudo detenerla, la mano de Quinn se deslizó, más allá de donde podía. El resto de tu recompensa podrás reclamarla esta noche, le dijo. Con eso se fue, dejando a Bonita aturdida con el rostro enrojecido. Bonita miró fijamente a su amada. Solo espera, veremos quién tiene su turno esta noche. Bonita brillaba radiantemente. La sugerencia de Quinn esta mañana había sido increíblemente útil. No, papá, firmó con alegría el contrato de inversión para el proyecto de bebidas, del cual era responsable. Tras una larga mañana de discusiones y presentaciones, sus colegas no paraban de elogiarla, pero el cumplido que más esperaba llegó de Quinn. Tenía preparado lo que quería decir esta noche sobre su primer progreso. Bonita quería convertirse en alguien del cual Quinn pudiera estar orgullosa, alguien apoyado por ella y que se fortalecía día a día. Está lloviendo otra vez. Siempre llueve justo cuando terminamos de trabajar, exclamó un empleado mientras miraba por la ventana. La mayoría de las personas estaba irritada, sabiendo que eso retrasaría su regreso a casa, pero Saruk no sonrió, viéndolo como una excusa para quedarse más tiempo en la oficina con Bonita. Felicidades, cariño, el proyecto fue aprobado. Gracias. ¿Con esta lluvia te llevo a casa? No va a parar pronto. No hace falta, mi novia viene a recogerme. El hombre se quedó en silencio por un momento, bebiendo de un vaso que acababa de tomar. Luego dijo, tu novia es Quinn, ¿verdad? La vi recogerte el otro día. Bonita no estaba segura de qué día se refería, pero ella y Quinn nunca habían ocultado su romance. Así es. No me extraña que no te interesara. Estás saliendo con alguien de alto rango. Incluso si ella no existiera, aún así no estaría interesada en ti. Bonita pensó, pero tuvo la cortesía de no decirlo. Lo dejó seguir hablando, escuchando en silencio. A veces el silencio es la mejor manera de tratar a las personas. No es debilidad ni aceptación, es simplemente, ¿por qué darle explicaciones a alguien que nunca fue honesto desde el principio? Mónica se sentía agotada escuchándolo. Casi todo lo que decía era quejas sobre el destino, culpando a las circunstancias, a los orígenes, a no ser lo suficientemente rico por todo lo que le rodeaba. Quizás incluso ella la culpaba por no corresponder a sus sentimientos. ¿Bajas a esperar a tu novia? Le preguntó. Sí. Saruga sintió, dejando pasar a la joven pequeña, aunque su mirada todavía la seguía. Al mismo tiempo, Quinn estaba sumamente irritada. Kim le había pedido que llevara a Piron a casa porque tenía una reunión inesperada, porque involucraba socios internacionales. Y Piron, que había aparecido para encontrarse con su hermano esa tarde, simplemente se quedó allí sonriendo, completamente despreocupada, de persona a persona fuera como si ser trasladada de persona a persona fuera algo a lo cual estuviera acostumbrada. Disculpa la molestia. Tu familia tiene un chofer, llámalos a ellos, estoy ocupada. Quinn se negó nuevamente, pero por alguna razón todavía captó una mirada brillante en los ojos de esa mujer. Pero ¿quién dijo que me llevarías tú a casa? Y recuerdo que yo nunca acepté eso. Realmente no te gusto, es tan obvio. Que pones celosa a las personas, ¿verdad? Quinn frunció el ceño, sin saber si había oído bien, pero no tenía intención de volver a preguntar. Aún tenía que recoger a Bonita. Hazte un lado, todavía tengo cosas que hacer.
¿Ya saliste del trabajo y no tienes lugares a donde ir?, preguntó la joven Piron al acercarse. Curiosamente, Quinn sintió una punzada de curiosidad. Estar cerca de aquella mujer, ver aquel rostro, algo le intrigaba y la emocionaba. Quinn tenía una presencia que llamaba la atención, un atractivo natural que no requería esfuerzo. A diferencia de ti, no tengo tiempo libre para sentarme y ver a mi hermano trabajar todo el día. Visitar a tu hermano es parte de mi responsabilidad. Quinn suspiró, no quería continuar la conversación ni un segundo más. En cambio, le lanzó a la otra mujer una mirada fría, una orden silenciosa de que se callara. Vete de mi oficina. Pino se fue sin resistencia, pero cuando Quinn salió, ella la siguió en silencio, deteniéndose solo al llegar al ascensor. Allí se quedó quieta mirando fijamente a los ojos hostiles de Quinn, hasta que la puerta del ascensor se cerró ante ellas. Quinn no tardó mucho en llegar a la oficina de Bonita, había calculado el tiempo con precisión, y llegó poco después de terminar el trabajo. La lluvia había calmado un poco y la visibilidad era mejor. Bonita seguramente vio su coche y salió inmediatamente en cuanto llegó. Te llevaré a salir. Te llevaré al salir. Bonita casi gritó de miedo cuando Sarug apareció de repente a su lado. No sabía de dónde había salido, pero llevaba un paraguas y empezó a caminar cerca de ella mientras salía del edificio. Puedo arreglármela sola. Ella se apartó sintiéndose repentinamente incómoda y con un miedo extraño creciendo en su interior. Nunca se había sentido así antes, pero desde el incidente con ese hombre el otro día, sus nervios estaban constantemente a flor de piel. Yo también empecé a salir. A tu novia no le va a importar que un compañero te acompañe a la salida, ¿verdad? Si a ella le importa, sería razonable, ¿verdad? Bonita apretó los dientes y se apresuró hacia el auto, abriendo la puerta y deslizándose sin decir otra palabra, dejando a Saruk solo. Vámonos. ¿Te asustó?, le preguntó Quinn. Con solo ver a su amada actuar de manera diferente, casi abrió la puerta del auto para salir, pero antes de que pudiera hacer algo, Bonita le dijo: no quiero quedarme aquí más tiempo. Solo pensar en la mirada de Saruk le causaba náuseas. La forma en cual la miraba era diferente, sobre todo cuando mencionaba el nombre de Quinn. Dame tu mano. Quinn arrancó el coche y extendió la otra mano para sujetarla de Bonita. Al menos quería que su amada sintiera calor y presencia a su lado. Estoy aquí, ahora estás a salvo. Yo ni siquiera sé qué está pasando. ¿Por qué le tengo tanto miedo? Su voz temblaba de confusión, como si acabara de perderse. Quinn solo podía observarlo por el retrovisor. Muy fuertes la observaban y memorizaban su figura hasta que desapareció de la vista. Se parecía tanto al viejo amigo de Bonita. Con razón su presencia conmovió el profundo miedo que una vez había intentado olvidar. Está bien, cariño, no hay que preocuparse. Pero Quinn le apretó la mano con fuerza. Aún no podía abrazar a su amada, pero esperaba que con ese toque Bonita comprendiera que todo estaría bien. Escuché que no, papá. Aceptó invertir. La expresión de Bonita cambió instantáneamente, de la atención a la sorpresa. Saruk la había distraído tanto que había olvidado que tenía buenas noticias que compartir. Ya lo sabes, Quinn. Parece que estás muy contenta con el acuerdo. La noticia se difunde rápidamente, así es el mundo de los negocios. Creí que alguien te estaba informando. Quinn se rió. Confío en ti y no hace falta que nadie informe nada. Incluso si no, papá no dice nada, estoy segura de que lo hiciste muy bien. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. En los próximos videos vamos a seguir con estos especiales. Cuídense mucho, bye bye.